Bitcoin sube un 4% durante el día de ayer y se sitúa por encima de los 71.000 dólares, marcando otra vez como objetivo la zona de los 75.000, nuevos máximos históricos. En el vídeo de hoy haré un análisis de la última hora de Bitcoin y sobre todo me centraré en desarrollar las condiciones que tienen que darse para que el precio rompa con fuerza los 75.000 dólares y continúe con su tendencia alcista. Bueno, como comentaba, justamente durante el día de ayer el precio de Bitcoin subió un 3,98%, situándose ya desde entonces en los 69.700, llegó a estar por encima de los 70.900 y con las subidas que estamos viendo durante el día de hoy, ahora mismo lleva un 1,82% de subida, el precio ya se ha situado por encima de los 71.000 puntos. El tema con el análisis, con la inversión, con el trading, es que por la naturaleza de la actividad nos obliga a romper con las formas tradicionales a través de las cuales hemos enfocado, entre comillas, la vida. Y me explico. Lo normal es que nos inculquen, y así es la mayoría de actividades, que nos tenemos que centrar en el qué. Es decir, ¿he aprobado este examen, sí o no? Sí, perfecto. ¿He ganado este partido, sí o no? Sí, perfecto. Te estás enfocando en el qué. La realidad detrás del análisis, del trading, de la inversión y de todo el abanico de activos de los cuales disponemos es que no importa el qué, sino que importa el cómo. No importa que Bitcoin esté subiendo un 4 o un 5%, importa el cómo. No importa que Bitcoin rompa por encima de los 73.000 y se ponga en 75.000. Importa el cómo. Y es justamente lo que quiero desarrollar en este vídeo, simplemente para que, independientemente de lo que ocurra durante los próximos días, durante esta semana, seamos capaces, cualquier persona, si yo no subo ningún vídeo la semana que viene, que es posible, no tengo ni idea, pues todo el mundo sea capaz de analizar de forma independiente lo que está ocurriendo. Justamente ayer estuvimos comentando que esta semana iba a significar resurrección o confirmación para el precio de Bitcoin, es decir, confirmar la desaceleración semanal que estábamos viendo y que a través del gráfico diario se inicia un cambio de tendencia, o resurgir del punto en el que nos encontramos, esa desaceleración e hipotético cambio de tendencia, para romper de nuevo los máximos históricos anteriores. Entonces, la realidad es que podríamos entender que este movimiento ascendente ya como que anula la confirmación y da paso a la resurrección, pero la realidad es que no. ¿Por qué no? Pues porque justamente hemos estado comentando que las alteraciones técnicas en gráfico de 4 horas fomentan que el precio entre en una especie de rango o de distribución que, más allá de tener ciertos niveles de resistencia, como es cierto que lo teníamos en los 69.000 puntos, el punto de inflexión son, como en cualquier estructura, los máximos, es decir, los 73.500 aproximadamente, y los mínimos, esta zona de los 60.400. En términos diarios, que son lo que al fin y al cabo está determinando si esa desaceleración semanal pasa a ser, tenemos en gráfico semanal un gran impulso, tenemos una desaceleración, el cambio de tendencia en gráfico diario es lo que determinará si al haber cambio de tendencia iniciamos un pullback semanal o si simplemente se trata de una desaceleración semanal y continuamos. Ya lo hemos comentado. Aquí se formó ya una desaceleración semanal. Aquí se formó una desaceleración semanal. Aquí se formó una desaceleración semanal. ¿Por qué el precio no pasó a ser un pullback semanal? Porque el gráfico diario siguió haciendo mínimos y máximos crecientes. Porque el gráfico diario no rompió los mínimos anteriores. Porque el gráfico diario no rompió los mínimos anteriores. Y actualmente volvemos a formar una desaceleración semanal. Y si el gráfico diario no rompe los mínimos anteriores, que no lo ha hecho aún, no daremos paso a ese pullback en gráfico semanal y nuevamente, no pasa nada, nos quedaremos en una desaceleración semanal para seguir subiendo. Tened presente que cualquier movimiento impulsivo, ya sea alcista o sea bajista, consta de múltiples desaceleraciones y la desaceleración simplemente es pues un proceso intermedio dentro de un gran movimiento impulsivo. No es ni un pullback, ni es una corrección, ni es un cambio de tendencia, ni es nada. Es simplemente un par o tres de velas de desaceleración que no forman o no derivan en algo mayor.
Entonces, el punto en el que nos encontramos actualmente es de movimiento ascendente y de, pues vamos a marcar la subida simplemente para conocerla, de una subida de un 17-18% en prácticamente una semana. Esto está muy bien, pero esto nuevamente es enfocarse en el qué. Ahora, ¿qué es lo que tenemos por delante? Primero, seguimos con las condiciones de rango y de movimiento horizontal, porque no hemos sido capaces ni de romper los máximos anteriores ni de romper los mínimos anteriores. Segundo, este nivel de aquí, el nivel de los máximos anteriores, los 73.600, no es resistencia. No es resistencia simplemente porque se trata del máximo anterior, igual que el mínimo anterior no es soporte, porque simplemente se trata del mínimo anterior. Y dentro de una tendencia alcista, tú vas a estar constantemente no solo rompiendo los máximos anteriores, sino que también ciertos niveles de resistencia que se han formado en el movimiento de caída, también los vas a estar rompiendo, porque por eso estás en una tendencia alcista. Si no fueras capaz de romper o los máximos o las resistencias, no estarías en tendencia alcista. ¿Dónde quiero llegar? Quiero llegar a que, independientemente de que este nivel no sea un nivel de resistencia, tenemos la obligación de analizar objetivamente cómo llegamos a este punto de aquí. Un cambio de tendencia puede darse de dos formas. Al final, cuando estás en una tendencia alcista es porque estás haciendo constantemente máximos y mínimos crecientes y lo opuesto en tendencia bajista. Pero un cambio de tendencia puede venir de dos formas. Opción número uno, sigues formando máximos crecientes e inicias una ruptura del mínimo anterior. ¿Esto es un cambio de tendencia? No, es un principio de cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque los máximos siguen siendo crecientes. Simplemente has hecho un mínimo decreciente. A partir de aquí, ¿qué tienes que hacer? Enfocarte en si el precio sube, cómo forma ese movimiento y si hay la opción de que confirme un máximo decreciente respecto a este nivel de aquí y entonces ya confirmemos ese cambio de tendencia. Opción número 2, a la hora de formar un cambio de tendencia, esto de aquí. ¿Es un cambio de tendencia? No. ¿Por qué? Porque los mínimos siguen siendo crecientes, pero es un principio de cambio de tendencia, ya sea con el doble techo o sea con un máximo decreciente. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos haciendo es una alteración en ese movimiento ascendente y estamos formando un doble techo en este caso y dejando de hacer esos máximos crecientes. Con lo cual, antes del cambio de tendencia, antes de que haya un cambio de tendencia, hay una alteración. Y esa alteración no tiene por qué siempre confirmar que es o que se va a formar un cambio de tendencia. Simplemente es algo que nos tiene que poner en alerta para analizar de forma totalmente objetiva, como deberíamos hacer siempre, qué es lo que ocurre y poder entender la probabilidad de que se forme o no se forme realmente ese cambio de tendencia total. ¿Y esto por qué lo estoy comentando? Lo estoy comentando porque el primer foco en el que nosotros tenemos que derivar nuestra atención no es en que Bitcoin está subiendo un 17% o en que desde el mínimo hasta el máximo subirá un 22%. Es en cómo el precio de Bitcoin ataca este nivel de aquí. Si vemos desaceleración, si vemos giro, si bajamos de temporalidad y vemos dobles techos, si vemos patrones de freno en gráfico de 4 horas, de 1 hora, etcétera, etcétera, deberíamos cuestionarnos que el precio va a romper claramente y con fuerza el nivel de los máximos anteriores y que igual antes de la ruptura puede formarse un movimiento a la baja en forma de pullback. Y a partir de ahí, pues nuevamente volver a analizar y volver a determinar si se forma un cambio de tendencia en gráfico de 4 horas o no se forma un cambio de tendencia, porque esto simplemente sería una alteración en gráfico diario, pero no es lo mismo que el precio en gráfico diario, por ejemplo, venga a la zona de resistencia, no, pero venga a la zona del máximo anterior y caiga, y en gráfico de 4 horas se ve así. No es lo mismo esto que, por ejemplo, que el gráfico diario caiga y en gráfico de 4 horas veamos esto. ¿Por qué? Porque esto es un cambio de tendencia en 4 horas. En cambio, lo primero no es un cambio de tendencia, es un impulso y es un pullback, y ya está. Entonces hay que analizar el cómo llegamos a estos niveles. Entonces, para recapitular de momento, punto número 1, seguimos en la estructura de rango.
que es lo que hemos estado comentando estos días. Punto número 2, primer nivel determinante, los máximos anteriores. Enfocarnos en el cómo, bajar de temporalidad y ver si en una temporalidad inferior se está dando un cambio de tendencia, un principio de cambio de tendencia o si todo sigue igual. Punto número 3, ¿cómo tenemos que enfocar esta ruptura? Esta ruptura la tenemos que enfocar en términos diarios en el proceso de 3 fases, ya lo sabemos. Punto número 1, ruptura, es decir, que Bitcoin cotice por 74.000, por ejemplo. Punto número 2, cierre, que Bitcoin rompa y cierre por encima de los 73.600. Y punto número 3, confirmación, que el día siguiente cierre también por encima de este nivel, porque de nada nos sirve romper los 69.000 por encima de los máximos históricos anteriores, cerrar y al día siguiente giro. Y el precio pullback. De nada nos sirve, y esto es un ejemplo reciente. De nada nos sirve romper en gráfico diario por debajo de los 62.000 si al día siguiente, en vez de confirmar, envolvente alcista y el precio para arriba. Entonces, de nada nos servirá que el precio se ponga en 74.000, rompa, cierre y al día siguiente, ¡pam!, 70.000. Entonces, el punto número 3 es fijarnos en el punto inmediato dentro de esta ruptura o hipotética ruptura, que es, nuevamente, el cómo se forma esa ruptura. Primero hemos hablado del cómo llegamos a este nivel. Segundo punto, hablar del cómo formamos esa ruptura. Punto número 4 y el más importante, y el que en mi opinión es el más peligroso. Momento en el que Bitcoin ya haya confirmado la ruptura. Imaginémonos que durante esta semana me da literalmente igual lo que ocurra y no lo hago en pro de predicción, pero que esta semana, pues pam, 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 y nos plantamos al viernes en 76.000 y hemos roto, confirmado y más que confirmado la ruptura. Perfecto. Y aquí viene el problema. El hecho es que el ver las cosas a toro pasado es muy sencillo. Yo estoy seguro que viene una persona y ve este movimiento de Bitcoin desde los mínimos hasta los máximos del bull run del año 2015, 16 y 17 y dice, hombre, pues yo aquí me hubiera hecho de oro. ¿Por qué? Pues porque hubiera estado haciendo DCA todo este rato y aquí en cada uno de los pullbacks también hubiera estado comprando porque llegamos todo el rato a la bull market super band. Entonces haces 4 cálculos y me hubiera ganado aquí pues $15.000. El tema es que yo no estuve. Claro, es muy fácil ver esto como un pullback, esto como un pullback, esto como un pullback en los máximos anteriores, esto como un pullback después de romperlos, etcétera, etcétera. Pero no es tan fácil estar en este momento y ver cómo tu dinero pierde un 39% de valor. Y no una, ni dos, ni tres, sino que 4 y 5 veces durante todo este bull run se pierde esa cantidad, porque son caídas del 30 y pico, 40%. No es lo mismo. No es lo mismo ser capaz de analizar fríamente, objetivamente y día a día lo que está ocurriendo aquí, que venirte aquí y decir, claro, si ya se veía que el precio de Bitcoin iba a caer, fíjate cómo intenta romper, esto es una high test, esto es un doji, esto es una high test, esto es una envolvente bajista. Yo, si hubiera estado aquí, también hubiera visto que aquí iniciamos el mercado bajista. No es lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que justamente en esta etapa de aquí ya vivimos algo similar. Y más allá de que en gráfico diario podamos confirmar y reconfirmar la ruptura, no significa que esa ruptura en gráfico diario nos vaya a llevar a los 80.000. No significa eso. No significa que un movimiento correctivo en gráfico de 4 horas nos vaya a llevar a los 61.000. En cambio, si es un movimiento correctivo en gráfico diario, sí que nos puede llevar. Es decir, es importante entender y relacionar la ruptura o el movimiento, en qué temporalidad lo estás viendo y las condiciones de que esa ruptura o ese movimiento puedan afectar a gran o a pequeña escala. No es lo mismo un doble suelo en gráfico mensual que un doble suelo en gráfico diario. El doble suelo en gráfico mensual puede hacer así. El doble suelo en gráfico diario puede hacer así. Entonces, una vez hemos confirmado esa ruptura en gráfico diario, el deber es pasar a temporalidad semanal.
Y quiero utilizar esto de ejemplo porque hubo un momento en octubre del año 2021, momentos previos al mercado bajista, donde aquí tenemos el máximo histórico al que llegamos en marzo del año 2021. ¿Y qué es lo que vivimos? Vivimos como durante una misma semana el precio de Bitcoin subió un 4% por encima de ese máximo y volvió a caer. Vivimos como la semana siguiente el precio de Bitcoin formó una caída del 6% y se mantuvo. Vimos como a la semana siguiente el precio de Bitcoin formó una vela ascendente de un 3,19%, pero fue una vela realmente baja, realmente débil en comparación a las anteriores 3 velas, donde después del movimiento correctivo por la crisis de Evergrande, la inmobiliaria china, el precio continuó con fuerza. Y hay diferencias entre estas velas tan impulsivas de aquí, estas velas tan impulsivas de aquí y estas velas de aquí. ¿Qué estaba pasando aquí? Rompíamos máximos históricos. ¿Cómo estábamos rompiendo los máximos históricos? Es la pregunta. De forma desacelerada. Si bajamos a temporalidad diaria, ¿qué es lo que veremos? ¿Vemos rupturas? Sí. ¿Vemos confirmaciones? No. No vemos ni tan siquiera esas confirmaciones. Además, si unimos mínimos y máximos, podemos ver que la realidad es que esto es un patrón de canal. Y un patrón de canal, el momento en el que tú lo rompes, como mínimo, atacas el inicio del mismo. Pero si es que después de romperlo formas un máximo decreciente, ya has confirmado un cambio de tendencia. Con lo que aquí se terminó, o sea, pasamos de romper los máximos históricos anteriores a cambiar de tendencia en gráfico diario, con lo cual iniciar un pullback en gráfico semanal. ¿Qué es lo que ocurrió luego? Que el gráfico semanal no solo se quedó en pullback, sino que, aquí lo tenemos, también formó un máximo decreciente, con lo cual confirmó el cambio de tendencia también en gráfico semanal. Claro, esto evidentemente lo confirma después de un bull run salvaje e histórico, no después de haber subido un 300% o un 400% desde los mínimos del anterior mercado bajista. No estamos hablando de eso. Simplemente quiero que veáis, técnicamente hablando, los diferentes procesos que tenéis que seguir para ir determinando la magnitud y el alcance de lo que está formando o de lo que puede formar Bitcoin. Porque no tiene nada que ver que rompamos el máximo anterior. Ni en gráfico diario ni en gráfico semanal. Tiene que ver el cómo se forma esa ruptura. Y para más INRI, pues se podría también analizar y tratar lo que vivimos en el año 2021, en febrero, marzo. Esta corrección, pues la que hemos tratado recientemente es del año 2021, noviembre, pero el primer máximo histórico, referente a esta zona de aquí, o referente al nivel de los 69.000, se dio en febrero, marzo, más concretamente, a ver la fecha, 12 de abril o semana del 12 de abril del 2021. ¿Qué ocurrió en este punto? Que estuvimos constantemente rompiendo los máximos históricos. ¿Cuántas veces rompimos los máximos históricos dentro de este patrón de cuña gigante que se formó? 1, 2, 3 y 4 veces. ¿Los estuvimos rompiendo? Sí. ¿Hubieron tweets de tu influencer favorito celebrando la ruptura? Sí, los subieron y muchos, pero la realidad es que los estábamos rompiendo con un patrón de cuña. Si te focalizas en el cómo, puedes entender el qué de a continuación. Si te focalizas en el qué actual, el qué no es para ahora. Ahora no nos interesa el qué, ahora nos interesa el cómo. ¿Por qué? Porque si tú te focalizas ahora en el cómo, podrás ver cuál es la probabilidad durante los próximos días, semanas o meses del qué. ¿Cómo estamos rompiendo los máximos de forma desacelerada? ¿Qué? Caída. Y luego, cuando estés en esa caída, vuelves a focalizarte en el cómo. ¿Cómo estamos formando esa caída? Desacelerado. ¿Qué podemos ver a continuación? Subida. Y así sucesivamente. El presente es cómo. El futuro es qué. Pero llega un momento en el que el futuro vuelve a ser presente, porque avanza el tiempo, evidentemente. Entonces, ese qué deja de ser qué y vuelve a ser cómo, para que el nuevo futuro vuelva a ser un qué. Así que nada, simplemente quería explicar y desarrollar en qué nos tenemos que fijar y cómo nos tenemos que fijar, porque la realidad es que estamos en momentos críticos, difíciles, donde hay mucho debate entre Bitcoin ya ha subido mucho, tiene que caer.
Bitcoin está en un proceso de aceptación de los ETFs y el volumen y el interés no va a permitir que caiga. Bueno, las típicas dudas y los típicos qué es que se generan, pero esto ha venido de siempre. En el anterior bull run también se hablaba y se especulaba con que era totalmente imposible que el precio de Bitcoin volviera a caer con tanta fuerza como había caído hasta ahora, porque ya había venido Elon Musk, Michael Saylor, y habían habido aceptaciones de grandes empresas e instituciones, y estas grandes empresas no iban a permitir que Bitcoin cayera. Resultado, pasan X meses, mercado bajista, 80% abajo. Ahora la historia son los ETFs. Siempre va a haber una nueva realidad que teóricamente se venderá como más fuerte que la anterior y que evitará dolor, sufrimiento, miedo, angustia, duda, indecisión, pero el ser humano es así, el ser humano no le gusta la incerteza, quiere la certidumbre. Entonces se monta sus películas o sus historias para poder hacer las cosas de forma más segura y más confiada. No digo que Bitcoin tenga que caer o no digo que lo de los ETFs no sea positivo. Simplemente digo que siempre hay historias. Igual que siempre hay problemas graves en la economía que te pueden frenar a la hora de invertir y que nunca vas a encontrar un mundo tranquilo para poder invertir sin ningún tipo de problema, duda o inseguridad. En este caso, ya hemos visto diferentes realidades que parecían determinantes para evitar que el precio de Bitcoin cayera, pero son todo mentiras o suposiciones. No digo que alguien mienta, simplemente digo que son sesgos que el ser humano por defecto aplica para sentirse más seguro y confiado respecto a lo que está haciendo. Es normal, somos así. E independientemente de esas historias, lo que tú puedes hacer es centrarte en el cómo. Y analizando el cómo, te da igual lo que haya, te da igual el qué. ¿Qué es el qué actual de la narrativa? ETFs, volumen, interés, etcétera, etcétera. El cómo, cuál será lo que nos diga el gráfico. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete y compártelo con amigos, con la familia. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.